Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una genuina institución comunitaria de la zona donde brinda sus servicios, que es Villa González y su entorno rural. Y esa institución que brinda esos servicios en forma gratuita y amplia a esas familias que están afectada por una enfermedad catastrófica como es el cáncer y que precisa de tantos recursos económicos para poder usted atender tantas exigencias con esa enfermedad muy agresiva y además muy costosas sus tratamientos y medicamentos. Entonces, hay que hacer un esfuerzo comunitario, hay que hacer un esfuerzo cristiano, apoyar este tipo de instituciones para que salgan a camino y brinden mejor servicio al pobre más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su cristianísima caridad de ir en su auxilio, en apoyo para los salesianos que cuidan de esa institución, formen jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad. Gente sin oficio y sin beneficio, presas fáciles de la delincuencia.
y con esta congregación que son formadores, una congregación que yo a los salesianos le llamo verdaderos polinizadores, fecundadores. ¿Por qué? Porque esa formación que le brindan a los jóvenes que están atrapados en estos, o por lo menos orillando ya la delincuencia y son llevados para ser rehabilitados o por lo menos si no todavía están y pueden ir allí, evitar que caigan allá en la delincuencia. Y entonces se les rescata, se les hace buenos ciudadanos. Hay que apoyar eso. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Hoy es día del agrónomo. Ay, Dios mío. ¿Cuántos beneficios le han brindado los agrónomos al mundo, a la humanidad? Porque la agricultura es tan vieja como el hombre y los animales. Porque fue la hechura de Dios. El mundo se hizo así y Dios decidió poblar el mundo de animales y de humanos, incluyéndonos a nosotros como animales, pero con más racionalidad. Y nos brindó de las plantas que nos sirven de alimentos y los animales que no pueden servir de alimentos, animales dóciles, que son tranquilos, como dicen, que no son esos animales que tienen unos colmillos grandísimos y que muerden gente y que comen gente y esas cosas. Entonces a nadie se le ocurre comerse un tigre, ni comer leones, ni pantera y esas cosas. Pero aquí hay unos elementos. Dicen los haitianos se comen hasta bueno, no los gatos, no, los chinos, porque también, señores, no solo son los haitianos. A los haitianos uno sabe que comen galletas de tierra, que eso no es cosa fácil. Yo me imagino el añugo que hace un haitiano de esto para pasar una galleta de lodo. Usted sabe lo difícil que es. Ay, Dios mío. Pero los chinos y esos asiáticos tienen costumbres todavía peores que los haitianos y los africanos. Claro, los africanos comen gente y los haitianos también son antropófagos, porque hay que decir esa verdad. Ahora en Asia, no sé si hay, bueno, pueden haber algunas tribus por ahí, no sé, en esa Polinesia, por allá, difícil que ya esas cosas sucedan. Pero en Asia uno no tiene conocimiento de antropofagia, de gente que coma gente, como en África, que usted veía a Idi Amin sirviéndose el muslo de un enemigo, a la carta. O el emperador Bokassa I de la República Centroafricana. Dios mío, cuántas cosas vamos nosotros a ver. Pero bien, el asunto es que las plantas, entonces, ya el hombre, cuando comenzó el hombre a expandirse, la humanidad a crecer, entonces se dieron cuenta que había que ir organizando las cosas, que las plantas había que organizarlas y diferenciarlas y ver para qué sirve esto y aquello, y esta para medicamentos y aquello para ¿cómo se llama? Hilo o aceite o para cubrir los cuerpos o hacer las viviendas y cubrirse del medio, del clima, etcétera, etcétera. Entonces, no hay duda que el hombre se fue organizando, organizó su vida y entonces pues vinieron la ciencia y el hombre con su fe y con su amplio conocimiento dádole por Dios, en su cerebro, siempre inquieto. Entonces viene la ciencia y comenzamos a trabajar, los científicos comienzan a trabajar y a desarrollar la vida humana. Y entre esos trabajadores, esos polinizadores, esos organizadores, ahí están los agrónomos también, porque los agrónomos, con sus conocimientos, han ido organizando los cultivos
esos cultivos mayores y menores. Y entonces se han diferenciado en diferentes calidades, vamos a llamar textiles, unos sirven para oleaginosos, otros vienen y dan servicios de harinas, harinosos, almidones, y los arroces, los granos, cereales, y las leguminosas, y las hortalizas, y las frutas, etcétera, etcétera. Entonces los agrónomos, señores, han hecho un trabajo extraordinario, porque en esas clasificaciones y esas identificaciones de las cosas que sirven y de las que no sirven, porque uno no se va a comer una planta que envenene a uno. Entonces eso ha sido un trabajo milenario de los seres humanos. Y entonces nuestros técnicos agropecuarios hoy están validados en todo el planeta, todos los países del mundo tienen sus universidades y sus escuelas para preparar sus técnicos agropecuarios. Y hoy es una profesión dignísima, con buenos representantes dentro de la ciencia, los avances científicos, y yo creo que las actividades agropecuarias son de las actividades donde más se ha hecho un esfuerzo tremendo por mejorar la calidad de los alimentos, de las plantas, porque hay que ver lo que son las hibridaciones o lo que son esos trabajos genéticos que se han hecho, flujogénicos. Esas son experiencias o vivencias o resultados que han dejado beneficios inconmensurables a la sociedad. Por ejemplo, esos trabajos del doctor Bolland, que siempre nosotros tenemos que hacer mención de esos trabajos que se hicieron en México, en ese centro internacional para el mejoramiento del arroz y de los cereales. Y eso evitó hambrunas enormes en India, en Indonesia, Filipinas, China, Vietnam, todos esos países superpoblados. Esos trabajos genéticos de un hindú que yo no me acuerdo el nombre, porque son unos nombres rarísimos que tienen los hindúes, pero ese fue el que básicamente trabajó en el arroz. Y el doctor Bolland trabajó en los demás cereales, el trigo, el centeno, la avena, etc. Entonces, esos fueron, diríamos, aquellos trabajos más importantes que se han hecho de las últimas generaciones. Para mí, esos trabajos del doctor Bolland, porque es que el impacto económico, bueno, ganó el premio Nobel él, de la paz, pero eso fue un impacto extraordinario. Entonces, hay que ver lo que se ha avanzado, todas estas variedades de alimentos que hay, cómo se ha avanzado sobre la base del conocimiento científico. Por eso, yo creo que este es uno de los profesionales más dignos y de más respeto que debiera haber, porque no solamente alimentan a los seres humanos, sino hay que alimentar también a los animales. Claro, los agricultores son los que hacen el trabajo, diríamos, el trabajo de campo, duro, la labor, pero los técnicos tienen que vigilar y supervisar y aconsejar y hacer, y cómo enseñarle, transferirle los conocimientos a una masa, muchas veces cuasi analfabeta o alfabeto funcional. Imagínense lo difícil que es enseñar a gente así. Hay que enseñarle haciendo las cosas. Entonces ahí viene el trabajo arduo y duro del agrónomo también, que tiene que fajarse de sol a sol junto al propio beneficiario de sus conocimientos. Yo creo que esa profesión debiera valorarse más. Pero hoy, en forma cínica
instituciones del Estado que se dan el lujo de cancelar 700 agrónomos, como el Ministerio de Agricultura y todo el agro oficial, de un gobierno que no debió actuar en forma tan sectaria, pero votó 750 agrónomos. Hoy, como diríamos, como si fueran verdaderos encantadores de serpientes, hacen comunicados felicitando a los agrónomos. Pero y después que usted expulsa 750 técnicos que le han costado dinero al país, recursos y esfuerzo a la gente, y usted lo echa a la calle y no le paga ni las pensiones misérrimas, mientras se otorgan decenas de miles a zánganos partidarios de los partidos políticos. Esas son cosas verdaderamente dolorosas para usted festejar el día de un técnico tan maltratado como ha sido el agrónomo en la República Dominicana. Pero mis felicitaciones a todos los agrónomos que son mis colegas en este día que se ha dedicado a esa dignísima profesión para mí, y que, repito, ha sido tan mal valorada, incluso por lo que tienen que valorarla, que son los gobiernos. Pero así es que somos así y así somos, como decía Cornelia Margarita. Bien, entonces vamos a ver qué más tenemos en este día. Parece que, señores, después de todas estas quietudes oficiales, cuando ya veíamos prácticamente, cuando ya vemos la patria en total o cuasi en total desfallecimiento, después de toda esta tolerancia, bueno, pues viene como a golpe de sprint una decisión del gobierno de apurar, vamos a decir, las deportaciones de haitianos. El gobierno como que ha despertado de ese sueño o de ese descuido en que estuvo como una suerte de inmovilismo, y ha dicho que va a deportar 10,000 haitianos semanales. ¿Sabe uno las dificultades para eso? Porque no es fácil usted detener 10,000 personas de este tipo semanales, porque hay gente que anda en forma ya no furtiva. Antes andaban en forma furtiva, hoy andan por todas las calles. Pero entonces ahora comienzan a esconderse y a no salir y lo protegen. Hay muchísimos antipatriotas y gente que se presta para todo. Y le harán resistencia para tratar de llamar la atención y la autoridad tener que actuar tal vez con dureza, y eso trae el escándalo y eso siempre se apela a todas esas cosas. Ahora, se ve que ha habido una tolerancia, como siempre hemos estado nosotros señalando, porque el propio presidente de la República dijo que en vista de que la ONU se ha quedado como, y los organismos internacionales, los demás organismos y gobiernos se han dado como a la tarea de olvidarse de Haití, bueno, pues la República Dominicana no va a dejar que le sorprenda la noche. Como quien dice, nosotros le estábamos dando la oportunidad de que los haitianos se asentaran aquí mientras tanto para quitarle presión a Haití y que las Naciones Unidas y los demás gobiernos se ocuparan de su Haití. Y nosotros mientras tanto estamos aquí expectantes, cuidando la frontera, pero
le vamos a dejar entrar una gran cantidad de haitianos para mantener, como se dice, mantener la olla de presión un poco tranquila. Eso es lo que uno interpreta. Entonces, cuando ya la patria está camino a desfallecer, entonces como señores, espérense que se nos va a caer la República. Y se manda una orden actual que uno sospecha que las cosas se van a poner más difíciles, porque no es fácil, y lo sabe todo el mundo aquí, cómo sacar 10,000 personas no hay una logística, que eso no se puede armar de la noche a la mañana. Siempre nosotros dijimos aquí desde el principio, el único mecanismo de entendimiento de que los organismos y los gobiernos del exterior entiendan el proceso o el problema haitiano en República Dominicana es que los gobiernos deporten masivamente. ¿Por qué? Porque cuando votemos la gente, como se dice vulgarmente, o lo repatriemos, lo que fuere, se van a preocupar. Bueno, ¿y qué es lo que le ha dado a los dominicanos? Que no quieren haitianos allí, porque hay demasiados ya, son demasiados y no quieren haitianos. Entonces, ¿para dónde es que tienen que estar los haitianos en Haití? Pero entonces vamos a atender a Haití. Eso era lo que nosotros planteamos desde el principio. Parece que se está haciendo conciencia tardía, pero más vale tarde que nunca. Vamos a seguir después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Pienso yo que con ojo exacto hay mucha gente que ha estado, diríamos, un poco creyente con esa decisión del gobierno, porque se ve algo como, no sé, no hay forma de uno decir el por qué, cómo este resorte, este brinco, este salto, como tan inesperado. Porque uno dice 4 años, uno anunciando la situación y este gobierno callado, igual que el gobierno anterior. El gobierno anterior tuvo una participación, diríamos, más activa por
la salida aquella de la sentencia 168.13. Y entonces aquello trajo un movimiento que el gobierno no podía estar ajeno a lo que estaba pasando. Y entonces tuvo que ser un actor de primeros asientos, como dicen, actuando en forma mala para el país. Porque entonces se atrevió, como gobierno tembloroso, aceptando todas las presiones que le hacían y gobierno reeleccionista, buscando una reelección. El presidente de la República diría, no, yo no me voy a poner a esto porque se me va a poner la cosa muy difícil. Entonces, atendiendo a todas esas presiones, casi hacen zozobrar la 168.3, pero le pusieron una ley dañina. Entonces, esas presiones han seguido, con estos gobiernos también, le han seguido las presiones, y ya no lo dice uno, ni lo dicen gente que tienen preocupación por el país, lo está diciendo un funcionario del mismo gobierno. Juan Manuel Rosario es uno de los funcionarios más serios que tiene el gobierno ahí. Lo hemos dicho siempre. Él es viceministro de Interior y Policía, encargado de esos asuntos migratorios. Pero ya él señala las presiones que hay, y lo hemos visto, cómo se está presionando a este gobierno. ¿Con qué? Con fines de que le otorguemos la nacionalidad dominicana a cientos de miles de haitianos, como se hizo en el gobierno anterior. Los gobiernos reeleccionistas, gobiernos que quieren permanecer, y gobiernos endeudadores, porque ese es el problema. Nosotros hemos dicho que el problema de la haitianización en República Dominicana son los gobiernos endeudadores. ¿Por qué? Porque quienes facilitan el bono soberano y quienes facilitan esos préstamos son organismos que están regidos o controlados por esos mismos organismos que tienen que ver con estos desplazamientos humanos y estas construcciones de naciones, incluso, porque hemos hablado del caso de Kosovo. Pero Juan Manuel Rosario ha señalado las dificultades que se nos presentan a diario, porque hay presiones y presiones sobre las autoridades. Entonces las autoridades de aquí lucen también temblorosos, las de este gobierno, y uno no sabe cómo estas medidas se van a implementar. Ojalá se puedan implementar, porque yo creo en la medida de repatriaciones masivas, porque eso era lo que nosotros siempre hemos planteado aquí, que la única forma de hacernos sentir y hacerle saber a esa comunidad internacional y a esos que hacen presiones, como dice Juan Manuel, esa gente que hace presiones, cuando ellos vean la decisión del gobierno americano de votar o expulsar o repatriar centenares de miles de haitianos, nadie puede gritar, porque incluso el propio Donald Trump, que es un expresidente de los Estados Unidos, y hoy es un candidato que también opta por la presidencia de la República y que la puede ganar, porque está en muy buena posición electoral, aunque tiene una oposición también que va a ser, como se dice, pareja con él. Pero Trump ha dicho que va a votar millones de Estados Unidos, de inmigrantes, entre ellos haitianos, y todavía va más, y le dice que no quiere gente de ese hoyo de letrina. Entonces los haitianos que privan o se la quieren echar de nacionalistas y de defensores de sus derechos humanos, entonces aceleran con sus agencias locales que tienen aquí, y que esa gente debe el gobierno ponerle los hierros también a esas mesas y que de migrantes, que esa gente, ¿quiénes son esa gente que se han inventado todo eso aquí? ONG. Porque Putin en Rusia, esos son agentes extranjeros. Así lo ven. Y a esa mesa que dirige un señor Charpentier, y eso es una mesa de enemigos de República Dominicana, esa gente tiene que ser expulsada de este país. Porque ¿qué buscan aquí? Que quieren defender a Haití, que vayan y lo defienden allá a Haití, que vayan allá en Haití, no aquí. Porque aquí lo que son es extranjeros, migrantes, ilegales e indocumentados. ¿Y qué derecho da eso? Para que haya una mesa defensora de los migrantes, pero ¿qué buscan aquí? Ahora, los migrantes por sí mismos, por sí solos, no son los únicos culpables. También quienes los emplean. Porque aquí hay leyes, pero los gobiernos no quieren actuar y hacen como la avestruz. Entonces, usted tiene que aplicar la ley. Ahora, ¿quiénes tienen el carácter para aplicar la ley? Porque ese es el otro problema. Mire, presidente,
En Constanza está llena de haitianos. Ah, muy bien, muchas gracias. Al día siguiente, 6 camiones. A la camiona. 6 camiones. Llévenmelo a Haití, esos haitianos. Pero el hombre que dijo eso tenía carácter de Estado, era Balaguer. Ahora Balaguer se lo comían vivo, como dicen, pero todas esas mesas no existían. Esa de que mesa de migrantes, eso no existía aquí, porque Balaguer no jugaba con eso. Entonces, aquí lo que hay es una permisividad y un relajo. Ahora nos estamos dando cuenta de que el problema es grave. O el gobierno ha querido poner una agenda. Porque fíjense que el gobierno ha puesto 3 temas. Que es una agenda delicada, diríamos. Esto de la repatriación, por un lado. Y han puesto un tema de corrupción. Más este frenesí de reforma. Son 3 temas que ocupan la opinión pública del país, no hay duda. El tema, la agenda la ha puesto el gobierno. La reforma, nadie la ha pedido. El gobierno, en una especie de obsesión o de capricho del propio presidente, se ha lanzado con frenesí renovador, como se dice, buscando hacer una revolución reformadora, y yo he dicho que terminará probablemente en un triste espectáculo de contrarrevolución. ¿Quién sabe? Pero la fiscal es necesaria, porque el gobierno necesita recursos. Sin pruebas de ser un recurso tan necesario cuando tiene un gasto excesivo, manirroto. Y la mejor prueba de ese gasto fue las declaraciones, incluso que yo digo, vamos a tener que estudiar prehistoria en este país para poder entender a nuestros gobernantes. Porque doña Milagro Tibó, eso fue un papelón que ella debió renunciar si se respetara como funcionaria, no como funcionaria, si se respetara como una de las doctoras del PRD. Es decir, esas sabidurías, vamos a llamarle, de esa gente que fueron los que fundaron ese PRD local, porque ya el PRD se había fundado en La Habana, y tal vez ella estaba muy niña cuando se fundó el PRD, o no estaba ni siquiera, tal vez, nacida, no sé su edad. Pero en el PRD que se trabajó en República Dominicana, doña Milagro tuvo que ver con eso. Es decir, ella es una de las doctoras del PRD, digo yo le he bautizado así, junto con otras que han fallecido ya, pero damas muy respetables. Pero eso fue una actitud feísima de ella, una fealdad política, diríamos casi inmoral, admitir primero una mentira, para después tener que decir que sí, que fue verdad lo que se le señaló del principio. Entonces queda muy mal. Digo yo, habrá que estudiar prehistoria, digo yo, para poder entenderlo con estos políticos de hoy. Entonces, el gobierno ha puesto esta agenda y uno no sabe ya la prioridad, qué tumba uno o qué sigue, y bueno, porque la migración, este anuncio el anuncio migratorio de las medidas migratorias casi han opacado la parte de las reformas. Pero también ha habido un caso sumamente grave, que es un caso que ha venido durante un año, han tenido ese caso del Intran y de esos contratos tan enneblinados, esos contratos de los semáforos y los contratos con las Fuerzas Armadas de espionaje y de inteligencia, cosas raras. Usted ve una empresa privada ligada a eso, pero no cualquier empresa privada, una empresa privada que ya venía siendo cuestionada desde el 2012, o antes, desde el 2011 ese joven estuvo hasta preso, investigado por el gobierno de ese momento, por asunto de que
de trabajo sucio, de inteligencia y de sabotaje o de hackeo de teléfonos privados y de funcionarios públicos. Acusaciones muy graves, es decir, ya venían esos delitos. Y entonces uno después arma ese mismo expediente y lo como que diríamos, lo hace como una pequeña excursión con ese expediente y vuelve atrás. Y se va al 2015, 2016. Y ese joven directivo de esas empresas llamada Atri, creo, no sé, creo que así que se llama la compañía que manejaba todos esos datos de inteligencia. Esa gente le dan un contrato, le entregan un contrato a una familia adversaria política jurada de ese gobierno, de los gobiernos del PLD. Le dan ese contrato con las Fuerzas Armadas, firmada con las Fuerzas Armadas, después de haberle servido en la primaria del PLD también. Es decir, todas aquellas cosas, señores, hay que sumarlas o verlas en cascada. ¿Qué pasó en la primaria del PLD y la actividad de esa empresa? Participaría en todos aquellos actos de hackeo y de trastorno que hubo en las elecciones primarias para sacar de competencia a Leonel Fernández. Esas cosas quedan ahí, que todo se va a investigar, porque parece que están dispuestos a investigarlo, porque también hay que decir que la astucia maquiavélica parece que ha estado actuando. Porque lo verdaderamente dicho, parece que lo verdaderamente dicho no ha sido lo verdadero para lo que se pensó. Bueno, Contrataciones Públicas dice que hay irregularidades. Eso fue verdaderamente dicho. Pero de eso verdaderamente dicho, uno no sabe si es verdadero o no. ¿Por qué? Porque eso se quedó como en latencia, eso se quedó ahí y hubo Twitter y acusaciones y venían, diríamos, respuestas. El mismo joven Gómez Canaán hacía unos tweets, señalaba hasta un abogado Polanco. Después vino ese problema de los semáforos que fueron interrumpidos, el contrato, el otorgamiento de ese contrato, las falsedades de escritura en documentaciones y de directivos de esa empresa, todos nombres falsos y robo de información a empresas. Bueno, eso es un escándalo mayúsculo, toda una suerte de trapiche, con todo ese tufo maloliente de inconducta, como que no se quería destapar, pero no sabemos si forzado por las circunstancias, el Ministerio Público ha tenido que actuar, porque ya ante tanto tollo, ante tanta hediondez, ante tanto tufo maloliente de esos contratos, tanto el de las Fuerzas Armadas como el contrato de los semáforos, esas cosas no se podían detener o tener tapadas, porque es que el trapiche tiene que explotar, es que te va a reventar. Si el Ministerio Público dejó preso a esos jóvenes, creo que son 5 o 6, no sé, es porque las pruebas indiciales son válidas. Porque ¿cómo dejan preso a una gente por una denuncia? Si el Ministerio Público no ha visto cosas pesadas ahí, no es verdad que van a meter preso a esos jóvenes. Entonces, sus defensas y sus alegatos de que no son culpables, entonces ahora no se sabe quiénes son los culpables del caso. Porque de los que están presos, uno dice que él no tenía que ver con esas cosas. El exdirector del Intran dice que él fue tomado como una especie de chivo expiatorio ahí, que él no estaba en eso.
Bueno, entonces, ¿de dónde viene ese caso? ¿Quién otorgó? Porque del caso de las Fuerzas Armadas, repito, a todas luces, ese contrato lo otorgó el Palacio. Porque no es verdad que a un hijo del caballero que se llama Guillermo Gómez, que es el periodista que ha sido un crítico severísimo del PLD y de sus crisis internas y de sus corruptelas desde el gobierno. Y ya un joven que había sido cuestionado en el 2012, el 11, por el gobierno de Leonel Fernández, que recuerden que hasta helicóptero sobrevolaba la oficina de ese joven. Hoy, ¿cómo va a aparecer otorgándole un contrato ese gobierno de Danilo Medina, que ya sustituye a de Leonel Fernández, pero que todo el mundo sabe cuáles fueron las intenciones de ese gobierno con Leonel Fernández y con el propio PLD? Y otorgarle un contrato a ese caballero, repito, en las Fuerzas Armadas, tenía que haber una conexión en todas esas actividades delictivas de primarias y además de inteligencia para fines de controlar a la oposición, porque hay que recordar lo que pasó aquí en el 19. Bueno, la verdad es que yo la semana pasada, desde que vino Pompeo aquí y lo trajo ese joven, decíamos nosotros, algo anda mal ahí. Pero no me convence a mí que un hombre del nivel de Pompeo, de Mike Pompeo, aparezca acompañado de un joven que está a horas de ser detenido. Ahí están los casos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, parece, digo yo, que parece que después de tanto lobby antivalores dominicanos,
Y hemos llegado nosotros a decir que hasta puede zozobrar la nave de febrero, porque es un ataque de una ocupación, con el caso haitiano, que se ha considerado ominosa. Y decía yo, el día pasado, que incluso lo escribí, que faltaba una especie de San Antonio insumiso en este país, como hizo Lemba, Sebastián Lemba, cuando revolucionó a los africanos en los años de 1500 y pico, después que vinieron los africanos aquí, que lo trajeron como esclavos. Y Sebastián Lemba tuvo que protestar, y lo hizo Enriquillo también, con sus indígenas. Pero esa gente lo hicieron seguro con un San Antonio, decía yo, insumiso. Me refiero al San Antonio como es el que no quiero yo expresar, porque es una palabra que se considera vulgar u obscena o soez. Pero decía yo, faltan esos San Antonio, por ejemplo, que seguro yo estoy seguro, mi imaginario realista me dice a mí que Mella, Ramón Matías Mella, echó un San Antonio cuando el trabucazo del 27 de febrero, y Sánchez, ellos dos ahí. Duarte no estaba aquí, pero Duarte no era hombre de eso. No creo que tuviera el ánimo exaltado para eso. Pero Siño Pedro era un hombre de haber dicho también, o Duvergé y Luperón y Santiago Rodríguez. Y por qué no los héroes del 26 de julio en Moca, Mon y Horacio. Y los héroes de mayo y los héroes de junio del 59. Y Camaño y Montearache, seguro que en la embajada americana echaron un San Antonio insumiso. ¿Por qué? Porque cuando la patria está en peligro, alguien tiene que salir, sus hijos tienen que salir a defender su país. Bueno, entonces ante este giro copernicano, como yo acostumbro decir, el gobierno ha dado un giro copernicano. El presidente de la noche a la mañana ha dicho que hay que repatriar masivamente a los haitianos. Cosa que nosotros entendemos prudente y real, y que tiene que ser así, porque lamentablemente es mejor tarde que nunca, como se ha señalado otras veces, porque se ha sido muy tolerante, indiscutiblemente. Entonces ahora estamos ya, diríamos, casi absorbida la patria por esta invasión, esta ocupación, entrando como a la franca para este país, como si este país fuera un territorio abierto aquí. Entonces, con el cinismo que le dicen los haitianos, viene una señora canciller en Haití, una mojigata, y dice que hay que darle cuidar de esta gente, pero claro que hay que cuidarlo, pero nosotros también, cuando ustedes nos violan la frontera, nosotros también tenemos que ser exigentes con ustedes. Oh, ¿y cuál es el derecho que tiene Haití de venir a ocupar y asentar este país 4 o 5 millones de su gente y meterlo aquí como si esto fuera igual que lo de ellos? Entonces nosotros tenemos el mismo derecho. Como vienen, sacarlo. Ese es el derecho ahora. Nadie tiene que pasarle un rodillo por encima para sacarlo, o hacer como han hecho con los militares de Myanmar, con los Rohingya, que lo han masacrado allí, le tiran los tractores encima y lo matan. Nosotros no hemos hecho eso con los haitianos nunca. Pero sacarlo en camión, en guagua o a pie, eso no es delictivo. Por lo que ha dicho Donald Trump incluso, que ya le anunció que yo voy a deportar millones de inmigrantes, sean de donde sean. Lo ha dicho Donald Trump, pero nadie le responde a Donald Trump. Pero salen estos mojigatos a hablar de República Dominicana. Claro. Los grupos nacionalistas que se han estado expresando ya con más amplitud, que ha ido ya esa idea de nacionalismo moral, no ideológico, moral, ha ido medrando ya en la mente de muchos dominicanos, y entonces tal vez el gobierno se ha metido, como dicen, en miedo y ha dado este giro copernicano. Pero muchos de estos jóvenes que se están movilizando y gente madura no han querido confinar su ánimo y siguen
como se dice, activos, e invitan para el sábado, para mañana, un acto en la Plaza de la Bandera, con fines de exigir, o por lo menos también decirle al gobierno que están de acuerdo con la decisión que ha tomado el gobierno, porque el gobierno es lo que tiene que tomar decisiones, aunque sean tardías, pero si la toman hay que aplaudirla. Ahora, somos conscientes que hay una actividad económica que se llama construcción, que hay una actividad económica que se llama agricultura y ganadería, y que hay una actividad económica que se llama turismo, es verdad, y hasta zona franca, uno no sabe si trabajan también ahí, y el trabajo doméstico también. Hay haitianos que están en esas labores, y eso nosotros no vamos a hacer como el avestruz. Sabemos que eso es una realidad, pero esos son los últimos en nosotros tratar de expulsar, porque la ley misma permite un 80-20, un 20% de extranjeros que puedan trabajar. Ahora, ¿cómo es posible que un país que esté organizado y que sea serio puede permitir que en la calle esté llena de haitianos dando tumbos, que usted no sabe qué es lo que esa gente hace, limpiando vidrio, otros buhoneros y una serie de gente que usted no sabe? Pues ¿cómo es posible que porque yo venda coco, muy digno que usted sea coquero, dignísimo, pero vaya a vender su coco a Haití? Pero si usted quiere venir a vender coco aquí, usted es haitiano, usted no puede actuar como un dominicano. Ah, no, déjame entrar a este territorio, busco un triciclo y salgo a vender coco, porque yo estoy en Haití. Oye, ¿cómo es esto? Eso no puede ser, como los choferes de carro público, esa gente hay que sacarlo de aquí, a todos, buhoneros y todo el mundo, aunque haya gente que le dé pena verlo. Una señora ahí, vimos un video, se resiste y salen algunos, qué sé yo, caquivanos, dominicanos, defendiendo a la señora y entonces atacando a la autoridad, pero la autoridad tiene que hacer su trabajo, no es un sacerdocio. Ahí a penitencia y escuchar reclamos o gritos de la gente que no se quiere ir, pero ese no es el problema de República Dominicana, pues nosotros no podemos actuar aquí como si fuera una iglesia, una congregación religiosa. Esto es un país. Entonces el gobierno puede manejar esto, porque en los campos, no todo haitiano que está en los campos está trabajando agricultura, está rifando, está vendiendo, qué sé yo, droga, haciendo muchísimo y robando y atracando. ¿Y qué hace esa gente aquí? Entonces nosotros hay que darle el apoyo al gobierno, hay que decirle no, vamos a aplaudir, aplaudamos la decisión, pero hay que actuar. Que no se coja esto como de tramoya, como ha seguido una tramoya. El muro, ¿dónde está el muro? El músculo para evitar que masacren el masacre. ¿Dónde está eso? Se han cerrado los emisores de visa, porque usted va al consulado americano a pedir una visa, pero usted le exigen que si usted tiene dinero para usted ir a pasear a Estados Unidos. Pero los haitianos van y pagan 100 y 200 dólares por una visa para venir a quedarse en este país, y el cónsul lo sabe y la otorga. ¿Por qué? Porque es un negocio lo que tiene. Entonces el gobierno, para poder cambiar esa imagen dolorosa, esa imagen corrupta de la expedición de visado, tiene que actuar con pie de plomo ahora mismo con este caso para ser creíble, porque no es verdad que la gente va a creer en que esa es una decisión patriótica y ya el gobierno ya se cambió su ropaje de entreguismo, lo cambió por un ropaje de patriotismo. Eso no es verdad que la gente va a interpretar eso así. ¿Dónde está el muro? Nadie habla del muro, porque es tramoyismo. Nadie habla del masacre, nadie habla de los consulados. Entonces, cientos de miles de visados otorgados. Un ejército no es insuficiente, sino un ejército que ha estado allí en forma irresponsable, que no ha cuidado la frontera. Entonces, hay cosas que van a tener que ser bien explicadas. Tiene sus críticas por la forma probablemente difícil de llevar a cabo y que tal vez
el propio gobierno no tenga la capacidad de poder llevar a esa gente a la repatriación definitiva. Pero hay que darle el apoyo al gobierno en eso. Hay que ser, vamos a decir, condescendiente con las decisiones que se van a tomar, si se van a tomar seriamente. Porque las presiones siguen y van a seguir. Pero el gobierno tiene que actuar con seriedad, tiene que actuar con credibilidad, porque no es verdad que va a encontrar un apoyo decidido para que después lo tomen, como se dice, de relajo a la gente. O de tramoya, que sea todo un tramoyismo para entretener y hacer creer que es verdad que hay un patriotismo, que todo lo vamos a definir de patriotismo sospechoso. Bueno, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que toda la semana publica su blog La Pregunta, más acerca de los consejos del anciano, parte 1. Esos son trabajos interesantísimos de Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención y nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.